Vamos a entrar en materia. Voy a hablar en el día de hoy que cómo podemos ser mejores líderes, cómo podemos llegar a ser mejores líderes, cómo podemos ser mejores líderes. Creo que para este tiempo, igual que todos los tiempos, es un gran reto nosotros mantenernos en lo que tiene que ver con un liderazgo correcto. Creo que es un reto no solamente de este tiempo, sino de todos los tiempos. Y yo quiero aclarar esto que estoy diciendo. Creo que el reto del liderazgo siempre ha sido un gran reto para cada uno de las personas que se atreven a ser líderes. Se atreven a ser líderes. Cuando digo se atreven a ser líderes es por el hecho de que cuando yo hablo del líder, y lo voy a enfatizar mucho mientras yo esté enseñando en este programa, cuando yo hablo de líder, yo me refiero a una persona que no necesariamente me refiero a una condición, no me refiero a una condición, quiere decir, no es necesariamente una persona que está siendo líder o administrador, dependiendo, ¿verdad?, el contexto. Administradores son líderes en empresas y el líder es un líder en otras áreas de desempeño, puede ser como puede ser el ministerio. Entonces, no me refiero a que el líder es líder por una condición simplemente. Quiero decir que por una posición, o sea, un líder puede tener una posición, una condición, una posición, o una posición puede ser que le digan, bueno, tú estás aquí a cargo de este grupo. Tú estás a cargo del grupo de las damas, del grupo de los caballeros, tú estás a cargo del grupo tal, tú estás a cargo de tal cosa. Y eso no necesariamente, escúcheme bien, no necesariamente quiere decir que esa persona esté desempeñando el papel de un líder. Porque el liderazgo no tiene que ver necesariamente con una condición, ni con una posición. Quiero decir, un ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones, y es que todo el que tiene la capacidad de concebir, todo el que tiene la capacidad de poder tener hijos, todo el que tiene la capacidad, que somos todos, a menos que haya una situación de salud, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos la capacidad de multiplicarnos. Por lo tanto, cuando hablamos en este contexto de multiplicación y hablamos de hacer una familia, nosotros necesitamos un liderazgo, sea a menor o mayor escala en comparación con otros. Pero necesitamos un liderazgo para nosotros poder dirigir a nuestros hijos, para poder dirigir a nuestra esposa, si es un caballero, la esposa para poder dirigir a sus hijos también, conjunto con su esposo, necesitan un liderazgo. Yo creo que todos nosotros a menor o a mayor escala tenemos un líder por dentro. Entonces, y hablaba el miércoles con el pastor Sevilla invitado, hablábamos de que el líder no nacía, sino que más bien el líder se hacía. Entonces, tratando de enseñar, que era lo que queríamos comunicar, era el hecho de que usted puede llegar a desempeñar esa posición para la cual usted tiene una capacidad interna, pero que lamentablemente no la estamos a veces poniendo en práctica o accionando. Y voy a explicar eso más adelante. El líder no es líder por una condición, por una posición, por un estatus social, ni por una capacidad tampoco. O sea, puede ser que la persona tenga mayor capacidad en un equipo de deporte, en ese equipo completo, la persona sea el que más capacidad tiene, jugando, desempeñando ¿verdad?, ese deporte, pero no necesariamente tenga que ser líder, porque el liderazgo más bien tiene que ver con una decisión. Es una decisión. El líder es uno que acciona. Y voy a estar enseñando eso más resumidamente. Entonces, en definición también podemos decir que el líder es aquel que está dispuesto a asumir un papel de líder. En otras palabras, el liderazgo tiene que ver con una persona que está dispuesta a asumir un papel de líder. No quiero decir que todos tenemos el mismo nivel de liderazgo, no quiero decir que todos tenemos que ser iguales en nuestras capacidades de liderazgo, no necesariamente, porque Dios es que nos capacita conforme a cada uno de nosotros, conforme a su propósito. Pero sí es una realidad que el liderazgo tiene que ver con uno que está dispuesto a asumir el papel de líder. Yo diría también que es uno que sirve de guía y desarrolla, escuche bien, es uno que sirve de guía y desarrolla las actividades de otros.
Escuche, uno que sirve de guía y desarrolla las actividades de otro. Esto es una definición que debemos prestarle mucha atención. Es uno que sirve de guía y desarrolla las actividades de otros. O sea, guía a otros y desarrolla las actividades que otros van a seguir. Un ejemplo, en una empresa, una persona dice, bueno, tenemos una reunión de fin de año, vamos a suponer. Y en esa reunión de fin de año se quiere salir a almorzar. Entonces una persona viene y dice, bueno, hay estos 5 restaurantes, se lo paso a ustedes, al grupo, este es el líder, ¿verdad? Se lo paso al grupo para que todos ustedes juntos decidan a cuál restaurante usted quisiera ir, a cuál restaurante usted quisiera ir. Entonces, otro líder en la misma posición viene y dice, mira, hay estos 5 restaurantes, pero yo me di cuenta que en el precio es más económico, en la calidad de la comida es mayor, pero es mucho más caro, y aunque el precio, en este tercero, el precio es módico, un poquito más alto que el otro, que es bien económico, es un poquito más alto, pero la comida es de alta calidad también y no tiene nada que envidiarle al otro lugar, pero hay mucho sonido. Pero en este que está aquí, la comida es más o menos al mismo precio, es un lugar donde el ambiente es muy tranquilo para nosotros poder conversar, y el lugar es un buen lugar para nosotros ir. Entonces yo sugiero que vayamos a este lugar. Ahora, aquí están estos 4 o 5 lugares donde podemos ir. ¿Cuál para usted, que me está escuchando, sería un verdadero líder? ¿Cuál para usted sería un verdadero líder? Bueno, mírelo de esta manera. Los dos son líderes, o sea, son verdaderos líderes, están haciendo su trabajo, pero hay uno que de una u otra manera se tomó la iniciativa, escuche bien, se tomó la iniciativa de guiar y desarrollar las actividades que otros podían llevar a cabo. O sea, dijo, bueno, podemos tener un tiempo para conversar. Es uno que guía y es uno que desarrolla las actividades para otros. Y también aquí hay que incluir a esta definición: y ofrece continuamente preparación y dirección. O sea, yo diría que esta definición de liderazgo encerraría, en mi opinión, encierra, yo he leído muchos libros, he estudiado esto en la universidad, yo cogí una clase de liderazgo, o sea, ahora cuando estaba haciendo mi doctorado en teología, en ministerio, cogí una clase de liderazgo, y una de las cosas que entre tantas definiciones, porque imagínense, hay decenas y decenas de definiciones de lo que es ser un líder, pero para mí yo creo que esta definición que he puesto en esta misma manera, tomando, ¿verdad?, ideas de otros también, de otros líderes y escritores, yo creo que en esta definición se conjuga lo que es el liderazgo. Entonces voy a volver a definir esto. Es uno que sirve de guía. Número 1, guía. Sirve de guía y desarrolla las actividades para otros. O sea, al momento que los va guiando, va desarrollando actividades. No es solamente síganme y no sabemos para dónde vamos, sino que sigue de guía y va desarrollando actividades que otros siguen. Y entonces, en ese proceso, ofrece continuamente preparación. Continuamente preparación. Yo he visto, mire, para ser mejores líderes tenemos que entender el contexto del liderazgo, y yo he visto que muchos de los líderes lo que quieren es que la gente quede siempre por debajo de ellos, siempre se mantenga por debajo de ellos, que no tengan una preparación por sí mismos, y eso yo creo que es un grave error. Uno de los éxitos y de la victoria más grande que puede tener un líder, un padre, vuelvo y digo, un padre es un líder en su casa, una madre es una líder en su casa, un administrador de empresa es un líder en su empresa, ese es el que dirige la empresa, es CEO de su empresa, en cualquier área que tú desempeñes en tu ministerio, el liderazgo que tú desempeñes en cualquier área de ministerio, estás desempeñando un liderazgo, eres un líder. Ahora bien, estás haciendo lo que estás haciendo correctamente, y ese es el reto en el día de hoy. Y uno de los éxitos, creo, en mi opinión personal, mi opinión, ¿verdad?, lógicamente personal, uno de los éxitos de un líder es el hecho de que las personas que vienen detrás de ellos, aquellos que ellos están guiando, aquellos que ellos están desarrollando actividades para que ellos sigan, que esas personas sean preparadas.
sean preparadas, y no por el vecino, sean preparadas por ti, líder, sean preparadas por ti, que tú seas preparándole. No tiene nada de malo que esa persona se capacite de una u otra manera, donde tú entiendas que la persona que le está capacitando, aparte de ti, esté, ¿verdad?, haciendo lo que tiene que hacer conforme al propósito. Pero la idea es que yo como líder me enorgullece que mis muchachos, que mis discípulos, que las personas que me siguen, que las personas que yo desarrollo actividades para ellos, que ellos, al yo ofrecerle una preparación constante, mañana ellos puedan manejar un término mejor que yo. Mañana ellos puedan manejar tal vez lo mismo que tiene que ver con liderazgo mejor que yo. Mañana aquellos que han salido de esta casa, que hoy son pastores y tenemos iglesias hijas en otros lugares, puedan ser mejores pastores que yo. ¿Por qué no? Yo no me puedo sentir mal por el crecimiento y la preparación de uno de los míos, porque yo soy el que le doy todo lo que yo pueda para que ellos se preparen, porque es mi intención que ellos al final sean mejores que yo en las cosas que ellos hagan. Porque déjeme decirle que cuando eso suceda, la gloria de Dios y a quien Dios usó para que ellos llegaran a esos niveles fue a mí. Y le doy gracias a Dios por eso, por haberme usado como instrumento. Entonces un líder no puede ponerse o pretender estar celoso por el crecimiento de uno de sus hijos. Porque la realidad del caso de aquellos de uno de sus discípulos, como usted le quiera llamar, aquellos que le siguen, porque la realidad del caso es que eso es parte del liderazgo, es ofrecer continuamente preparación y dirección. Preparación y dirección. Aquí en esta definición está guía, está desarrollar actividades, está preparar y está direccionar. Entonces, es uno que sirve de guía y desarrolla las actividades de otros. O sea, tú me sigues y vamos hacia adelante, desarrollando actividades que ellos van a seguir mientras me siguen. Pero en el mismo proceso, entonces, ofrece continuamente una preparación y dirección. Y usted dirá, pero dirección y guía es lo mismo. No, no es lo mismo. Escuche bien en lo que estoy tratando de enseñar. Ofrece continuamente una preparación, se prepara. Un ejemplo, nosotros tenemos un pastor que salió de casa, una pareja de pastores jóvenes que salieron de casa, muchachos que conocieron, ¿verdad?, que se alimentaron de lo que tenía que ver con el Señor en la casa. Jovencitos fueron enviados hacia Wilkes-Barre, en Pensilvania, y estos muchachos están haciendo un trabajo excepcional por allá, están fajándose, están haciendo un trabajo muy lindo. La iglesia está creciendo y le damos gracias a Dios por eso. Pero mire esto, también hoy él en la mañana me hizo como 5 o 6 preguntas y me hace preguntas cada un día, cada 2 días, me hace preguntas y me dice, pastor, estoy pasando esta situación, ¿qué debo hacer? Eso se llama darle guía, eso se llama darle dirección. La guía es mientras el grupo me está siguiendo, yo voy desarrollando actividades que ellos van a seguir. De ahí entonces yo los preparo. Pero mientras yo los preparo, también yo los envío. Y cuando yo los envío, entonces yo tengo que seguirle dando dirección. Porque ya ellos no me están siguiendo necesariamente a mí. Pero ahora ellos están liderando por su lado, están liderando una institución. Y entonces esa institución que ellos están liderando por su lado, ahora él para dirección, él entonces me hace preguntas. Entonces, ya usted sabe. Mis amados, entonces, en definición, y todavía estamos en la definición de un líder, y hablar ahora en breve de cómo, ¿verdad?, puede ser una persona, puede ser un mejor, pero tenemos que entender un mejor líder, pero tenemos que entender primero qué es la definición de liderazgo. Entonces, no siendo una condición, sino más bien una acción, uno que está dispuesto a asumir un papel de líder. Ya que hay un liderazgo dentro de ti a mayor o a menor escala, tú tienes que decidir asumir ese papel. Y aquí es que viene entonces el reto. La iglesia hoy en día demanda un liderazgo de excelencia y fuerte. La iglesia hoy en día demanda un liderazgo de excelencia y fuerte. Yo he visto muchos de mis amigos pastores que se quejan por la situación de las iglesias y cada una de estas cosas. Yo no digo que haya cosas en las cuales nosotros no estemos de acuerdo y otras de las cuales nosotros quisiéramos que hubiera un cambio. Yo no digo que no, yo creo que eso es en todo, no solamente en la iglesia. Yo creo que eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con un ser humano. Pero particularmente hablando de lo que tiene que ver con el liderazgo y lo que tiene que ver con la frustración en el liderazgo, también yo creo que la iglesia hoy, escúcheme bien, está demandando un liderazgo de excelencia y fuerte, un liderazgo de excelencia y fuerte. Hay una demanda muy fuerte hoy, señores, las redes sociales.
Señores, estos medios sociales están poniéndole, aunque la persona no se dé cuenta, están poniéndole un peso, un reto más grande que nunca al liderazgo local. ¿Por qué? Porque hoy la persona, mientras se le enseña desde un altar, la persona puede estar abajo con su celular buscando si esa palabra que se dijo es así. Antes había personas que venían y decían, no, que el griego tal dice tal cosa, o que la palabra tal significa tal cosa. Y la gente se quedaba abajo, sí, esa palabra significa eso. Espérate, hay un reto ahora porque ya no es así. Literalmente, ya ahora no se sabe, hermano, mientras tú estés hablando, quién está a la misma vez googleando y buscando cuál es el significado de la palabra. Esto a mí me ha pasado, yo creo que le pasa a todo líder. Mire, en discipulado, que nosotros tenemos discipulado los viernes, una semana sí, una semana no, hoy tenemos discipulado, tenemos más de 100 discípulos en esta casa, en la iglesia, discípulos, o sea, más de 100 discípulos que nos reuniremos hoy a partir de las 7:30 de la noche, hasta eso de las 10 de la noche, a recibir una enseñanza de discipulado. Y gracias le doy al Señor, hay más de 100 discípulos ya escuchando, reuniéndonos en este lugar. Aparte de otros que hemos preparado y hemos lanzado y que se han ido, y otros que han partido, que se han mudado de área, y otros que lamentablemente han vuelto atrás, han puesto la mano en el arado y han vuelto atrás. Pero lo impresionante de esto es que en medio del discipulado hay personas que yo he dicho algo, he dicho tal cosa, tal palabra, esto y esto, y a veces me quedo, y déjame ver, y cuando ve, me dice, tal cosa, pastor, porque ya lo están buscando en el teléfono. Y me dice, sí significa tal cosa, o sí está en tal lugar, o sí pasa tal cosa. Porque hoy usted no puede exigirle a la gente, no sea ignorante. Usted no le puede decir a exigir a la gente, sea ignorante. No busque, no te prepares. Por el contrario, la exigencia, la demanda, el liderazgo hoy es más fuerte que nunca. La gente tiene acceso a información que la gente no tenía antes, y la gente simplemente bajaba la cabeza y sí, lo que me dijeran. Pero hoy la gente tiene un pensamiento crítico, tiene un pensamiento analítico, que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo en el instituto, que soy maestro de instituto, yo enseño eso, pensamiento crítico. Yo creo que debemos pensar críticamente, no de una manera mala, y eso después lo explicaré. Pero la idea es que el liderazgo hoy tiene un reto de asumir la demanda que hay. ¿Cómo, pastor? Así mismo, porque si no te vas a seguir quejando, si no vas a seguir llorando. Tienes que tener un liderazgo de excelencia. Tus hijos lo merecen. Tu iglesia lo merece, tu negocio lo merece, las personas que tú estás dirigiendo lo merecen. Tiene que tener un liderazgo de excelencia y un liderazgo fuerte, un liderazgo vigoroso. No es una cosa, ay, que fulano que me hizo y que no puedo, que yo así no voy a seguir. Hermano, un liderazgo fuerte como Cristo, vigoroso. Mis amados, hay un reto grande, hay una escasez de líderes verdaderos. Dicho esto, hay un liderazgo dentro de ti, pero hay una escasez de personas que deseen asumir ese papel de líderes, tomar responsabilidades, dirigir personas, desarrollar actividades. Hay personas que no quieren asumir el papel de dirigir a otros, de preparar a otros y de guiar a otros. Hay una escasez de líderes verdaderos. Peter Drucker dijo de esta manera en su libro El futuro de la humanidad, The Future of Humanity, un tremendo libro. Dijo, los administradores, hablando en el contexto de negocios, pero está hablando, ¿verdad?, de los líderes de negocios, constituyen el recurso básico y más necesario de cualquier empresa comercial hoy. Yo creo que es lo mismo en la iglesia. Yo creo, y así lo dijo Carl Haspet, dijo en su libro, su libro Competentes para Dirigir, es tremendo libro también. El poder del liderazgo parece estar declinando en todas partes. También dijo que el resultado es la debilidad, el resultado del decline del liderazgo hoy en día es el resultado de la debilidad en ese liderazgo colectivo que se esconde de resolver las cosas y se esconde del público, se esconde de sus responsabilidades, se esconde de asumir el papel que tiene que asumir de líder, y se pone detrás de aquel manto, de aquel velo que dice que eres una víctima.
que tus hijos no son malos, que lo que le diste y que lo que hiciste, pero en realidad, ¿por qué no piensas en qué fallaste tú? ¿Qué pudiste haber hecho? ¿Cómo pudiste haber sido un mejor o una mejor líder? Y no esperar a lo que pase mañana, sino comenzar a poner y a tomar la posición que te corresponde en el día de hoy. Son retos que yo me hago personalmente. Son cosas que yo me exijo a mí mismo. El éxito o fracaso de un grupo, ya sea religioso o no sea religioso, sea una empresa, pero sea una iglesia, sea un ministerio, después de Dios, está determinado por la calidad del liderazgo. Vuelvo y les digo esto. Creo que el éxito o el fracaso de un grupo, ya sea religioso o no lo sea, después de Dios, cuando digo no lo sea, estoy hablando de que sea lo que llamamos es algo secular, como una empresa o lo demás. Después de Dios, porque Dios es todo, es primero, está determinado por la calidad del liderazgo. Creo que el líder tiene que dejar de quejarse por lo que otros hagan o no hagan. Creo que el líder tiene que dejar de quejarse por su entorno y tiene que dejar de quejarse por las cosas que carece, por las cosas que le hacen falta o por las cosas que otros dejaron de hacer o las cosas que otros hicieron, valga la redundancia en lo que había dicho antes. Hay una necesidad de líderes responsables en el mundo cristiano, en nuestro contexto. Hay una necesidad de líderes responsables en el mundo cristiano. Hay una necesidad, vuelvo y lo digo, hay una necesidad de líderes responsables a sus hijos, responsables a sus ministerios, responsables a su empresa. No que sigan echando de la culpa a otros por lo que no logran. Las amenazas contra nuestra sociedad nos los dicen una y otra vez. Hay una necesidad seria de líderes responsables en el mundo cristiano. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos a través de la amenaza contra nuestra sociedad. Esto nos lo dice una y otra vez. Una y otra vez nuestra sociedad está siendo amenazada. Hoy, antes era simplemente recuerdo hace muchos años, era un hi-fi que existía como red social, era por otro lado un MySpace, pero ahora después del paso de Facebook hemos visto un TikTok, donde las personas en TikTok es casi, hermano, ya casi, pudiéramos decir, es casi tener un street club en el mismo teléfono, hermano, y ya hay otro que se llama fan page, creo, algo así, que es más exagerado todavía. Y estamos mirando el hecho de que nuestra sociedad está cambiando. Está cambiando. No, pastor, lo que pasa es que Dios está en control. Nosotros no tenemos que hacer nada. Espérese. ¿Y para qué entonces Dios nos envió a nosotros a hacer sal y a hacer luz? ¿Para qué? Si Él está en control y Él no necesita que nosotros hagamos nada. ¿Para qué Él nos dotó de un liderazgo? ¿Para qué? Nosotros nos debemos levantar y ofrecer orientación y a una generación cada vez más, lamentablemente, decadente. Una generación que hoy se cumple más que nunca. A las cosas buenas le llamarán malas y a las malas le llamarán buenas. Probablemente la iglesia sea la única que sea usada por Dios para hacer un cambio, para marcar una diferencia. Yo creo que sí, que todavía podemos ser esa sal, esa luz de la cual Dios nos había hablado. Kennedy Gainwell en su libro nos dijo, también muy bueno, es el que había mencionado antes, Competentes para Dirigir. Un libro que recomiendo, está en inglés solamente. Nunca fueron tan necesarias la sal y la luz de los discípulos de Cristo, hablando de la influencia de la antigua Roma en nuestra sociedad de hoy. Impresionante ese el contexto en el cual él dice eso, y creo que hay una influencia él dice que hay una influencia de la antigua Roma, y que la antigua Roma él entiende que en este tiempo está influenciando nuestra sociedad más que nunca. Esas enseñanzas que estaban ligadas a Grecia y a cada una de estas cosas, y él se va por allí, pero es impresionante cómo nuestra sociedad está cambiando.
Está cambiando y hay una necesidad y me hago vocero de lo que él dice acá. Nunca fueron tan necesarias la sal y la luz de los discípulos de Cristo. La sal y la luz de los discípulos de Cristo. Ese liderazgo que tienes dentro es necesario que comiences a sacarlo y a explotarlo. Yo voy a seguir en breve, pero producción está lista para comunicarnos algo. Por favor. Usted está escuchando su programa Liderazgo sin Filtros. Sí, esto es Liderazgo sin Filtros y estamos en la fase de culminación de nuestra enseñanza en el día de hoy, dirigida a cada uno de los que nos están escuchando, por ese liderazgo interno que el Señor quiere explotar en ti. Nosotros nos debemos levantar, nosotros debemos ofrecer orientación, guía, dirección a una generación que cada vez se ve yéndose más por la borda, un Netflix, y cada una de estas cosas que están llevando a nuestra generación por la borda impresionantemente lo que está sucediendo, impresionante, a través de un Instagram, a través de diferentes medios que pueden ser de gran bendición, pero que lamentablemente están marcando tan fuertemente a los nuestros, que tenemos que abrir los ojos. Probablemente la iglesia sea la única, yo creo fielmente en esto, probablemente la iglesia sea la única que sea usada por Dios, ¿verdad?, pueda marcar o hacer una diferencia en cuanto a esto. Un liderazgo es necesario en este tiempo, un liderazgo radical, un liderazgo sólido, un liderazgo confiable, un liderazgo leal, un liderazgo valiente y un liderazgo vigoroso o fuerte. Yo voy a volver a leer esto que escribí. Es necesario un liderazgo radical, que sepa lo que cree, que sepa para dónde va, que lo pueda comunicar con claridad, que le pueda decir a la gente para dónde va, qué es lo que, para qué, en qué estamos, dónde estamos parados, en qué creemos. No tenemos que sabérnoslas todas, porque, hermano, ninguno nos sabemos todas, pero tenemos que estar claros en qué camino vamos, qué es lo que vamos a lograr, y tenemos que estar 100% radicales, o del lado de Dios o no estamos del lado de Dios, o estamos con Dios o estamos en contra. Tenemos que estar claros de lo que tiene que ver con el ministerio. Un liderazgo radical, un liderazgo que sabe para dónde va, que no se mueve porque el otro de la otra esquina, el que tiene la otra iglesia o el que tiene la otra empresa, hizo tal cosa y ahora todo lo que tú haces cambia, a menos que sea parte de tu visión. La realidad del caso es que no debemos movernos por movernos. Tenemos que ser radicales. Tenemos que saber en qué hemos creído. Tenemos que saber por qué hemos estado trabajando en lo que hemos estado trabajando. Y no podemos trabajar un año y después tirarlo todo por la borda, porque a otro le fue mejor en lo que hizo en 5 meses. No importa lo que el otro hizo en 5 meses. Si tienes una visión clara, si crees, si sabes y ser radical en lo que la Biblia dice, mantente radical. Mantente sólido. Un liderazgo sólido. Un liderazgo sólido, completo, un liderazgo confiable, un liderazgo que se puede confiar, que la gente no tiene que estar asustado. ¿Qué fue lo que hizo con mi dinero? Con el dinero que ofrendé, que es el dinero de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? No sabemos, nos metimos en un lío ahora y ahora estamos hasta la tambora, hermano, y ahora hay que estar con una pedidera públicamente y ahora hay que estar con una cosa, un liderazgo confiable, un liderazgo que la gente pueda confiar, que la gente sepa que si la gente hace algo o trabaja en algo o lo hace en pos de algo, la gente está dedicando su vida. Señores, te están siguiendo, tú estás guiando, estás desarrollando actividades y la gente te está siguiendo. Llega un punto donde la gente siguiéndote, te sigue una vez, pero le cambias la semana que viene, le cambias en 2 meses. Y la gente dice, pero es que no sabemos para dónde vamos. No sabemos. No hay una claridad, no hay una constancia. Tiene que ser un sólido y tiene que ser confiable. Tiene que ser leal. Leal. Leal a tus principios, pero también leal a tu gente. Tiene que ser leal a ellos. Señores, puede ser que hayan altas y hayan bajas.
David, aún con su hijo, teniendo la situación que tuvo y su hijo siéndole desleal, David se mantuvo leal a él. Tienes que ser leal. Es algo que Cristo nos enseñó en su liderazgo. El Señor se mantuvo leal. Teniendo un Judas ahí, el Señor siguió siendo leal. Teniendo un Tomás, el Señor siguió siendo leal. Un liderazgo valiente. Liderazgo valiente. Courageous en inglés. Valiente. ¿Cuánto se necesita, hombres y mujeres de valor, que se atrevan a hacer cosas, a lanzarse, a creerle a Dios, que se atrevan a comenzar empresas? Puede ser que esa sea tu área. Levantar una empresa que sea poderosa para ayudar a muchos en el reino. Se necesita también. No todos estamos llamados a ser pastores, pero en la área de ministerio en que Dios te haya llamado, que sea tu ministerio. Que sea tu ministerio si eres maestro en la escuela. Que sea tu ministerio, esos muchachos que Dios te ha puesto ahí abajo. Tú tienes que entender que tú tienes que ser valiente para marcar una diferencia en la vida de ellos, que muchos de ellos llegan destruidos de sus casas. Líder, tu familia te necesita valentía, coraje, courageous y vigoroso, fuerte. Vamos para adelante. Los que te siguen no te pueden ver en el piso arrastrándote todo el tiempo. Yo entiendo que puedes caer. Y yo he caído muchísimas veces, somos humanos. Pero también los que me siguen han visto cómo yo me he levantado. Han visto cómo yo sigo, aunque sea arrastrándome. Han visto cómo seguimos adelante. No es lo mismo, mis amados, ser líder de una empresa. Y este es uno de los retos más grandes. Y ahora me dirijo específicamente al liderazgo ministerial. No es lo mismo ser líder de una empresa donde todos ganan un salario. Ay, ay, ay. Señores, una empresa donde a las personas se les paga, hay que ser líder para llevarlos y para llevar esa empresa a otro nivel. O sea, accionar el liderazgo interno. Eso estamos de acuerdo. Decidir asumir el papel de líder. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, créame, el reto de ese líder, a un líder ministerial. ¿Cómo así, pastor? A un líder ministerial donde el 90-99% son voluntarios, y la iglesia que tiene 10, cuando hablo de 90%, vamos a suponer la iglesia que tenga 100 personas y que tenga 10 pagos en la iglesia, eso es casi imposible, literalmente, casi imposible. O sea, estamos hablando que una iglesia que tiene 100 miembros tendrá 1 o 2 que estarán siendo pagos, tal vez la pareja pastoral. Señores, estamos hablando de que el 90, el 95, 98, 99, como sea, pero del 90 para arriba de las personas que están en esa organización o en ese ministerio son voluntarios. No es fácil ser líder en ese lugar. La exigencia es mucho mayor. La exigencia es mucho mayor. Cuando digo esto, lo estoy exagerando a propósito. La iglesia ese nivel de líder de ministerio es mucho mayor la exigencia para un líder. Usted tiene personas que están haciendo un trabajo el 90 por 95, 98, 99% está haciendo un trabajo de voluntarios. La exigencia es mucho mayor. Es por esto que debemos prepararnos. ¿Qué hago, pastor? Prepárese. Prepárese lo más posible en el liderazgo. Estudie el liderazgo. No se conforme, estudie el liderazgo, déjese dirigir por Dios, lo más importante. Número 2, prepárese, estudie el liderazgo. Estudie el liderazgo. Usted debe ser un experto en liderazgo. No tiene sentido que una persona que tenga teenagers no sepa cómo manejar esos teenagers. Usted tiene que comprar libros, usted tiene que leer, usted tiene que preguntarle a Dios cómo usted va a manejar esa situación. Usted debe manejarse con entendimiento y conocimiento que le va a llevar a un manejo con sabiduría. Pues la responsabilidad de ese líder que está dirigiendo un grupo de personas que son voluntarios, la responsabilidad del líder hacer que ese grupo funcione. La responsabilidad de ese líder es hacer que ese grupo funcione adecuadamente. La responsabilidad de ese líder es hacer que ese grupo funcione adecuadamente. No es quejarse.
pero tienes un gran reto con un trabajo de voluntario. O sea, muchas personas de voluntarios. Muchas personas se quejan porque nadie ayuda, porque nadie hace. Y en verdad la responsabilidad recae sobre nosotros como líderes, de cómo nosotros podemos, dirigidos por Dios, nosotros podemos guiar a ese grupo que a nosotros nos está siguiendo. Créame, la gente no te va a seguir. Lamentablemente, si la gente no ve para dónde va, si no tienes una visión clara, si no hay una decisión de ser líder, de asumir ese papel, tienes que asumir ese papel de liderazgo. Hay una escasez de liderazgo porque la gente no quiere asumir el papel de liderazgo. Por eso hay una escasez de paternidad. Hay una escasez de paternidad. Señores, yo soy pastor por 11 años y yo lo veo en los jóvenes que llegan aquí, en los niños que llegan a la congregación. Yo los veo, hay una escasez de paternidad. Tan impresionante que los muchachos están aprendiendo lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo están aprendiendo en las calles. Lo están aprendiendo con el tigueraje. Lo están aprendiendo a través de las redes sociales. Ahí ellos están aprendiendo lo que es ser un hombre, lo que es ser una mujer. Hermano, y ahí es que le dicen otros que también tienen el mismo nivel de inmadurez que ellos y le están diciendo a ellos cómo las cosas se hacen. Y hoy se le llama influencers. ¿Por qué usted cree que se le llama influencers? Son personas que influencian sobre otros. Escuche, son personas que están ejerciendo una influencia sobre otros. Ellos puede ser que estén asumiendo el papel de dirigirlos por un lugar y de desarrollar actividades que puedan bendecirlos a ellos y prepararlos, pero en la mayoría de ellos no lo están haciendo. Simplemente un ciego está dirigiendo a otro ciego. Se lo están llevando camino a la perdición, a la destrucción. Y en nada de eso hay éxito. Entonces, creo que he sido más que claro en este día. Y dije en un principio cuando comencé, para aquellos que me escuchan, que comenzaron a escucharme después que comencé la enseñanza a las 5 de la tarde. Dije en un principio que quería hacer y que le oré, le pedí a Dios que me ayudara a hacer lo más, a comunicar este mensaje en una manera que no ofendiera a nadie ni que marcara a nadie. Porque en realidad creo que estamos en una gran necesidad de que las personas asuman el papel de líder que se necesita, empezando por su casa. Me llena de tristeza, y se lo digo de corazón, me llena de tristeza ver los padres que no asumen la posición de liderazgo. Aquí tenemos muchos jóvenes, niños, juveniles, 11 años, 12, 14, donde sus padres no quieren buscar de Dios. Donde muchos de esos padres han hecho lo imposible porque esos muchachos no busquen de Dios. Pero en la misma casa no asumen un papel de liderazgo. No los llevan por un camino correcto. No juegan con ellos. No los ayudan en sus deportes. No los ayudan en sus clases. No les importa el futuro de ellos. Lo que quieren es que ellos simplemente sean aquellos que buscan mujeres, aquellos que hacen tal cosa, aquellos, y sí le enseñan tal vez a dar golpe de cintura, pero no les enseñan en realidad a prepararse para ser buenos padres para el mañana, mientras esos padres son buenos padres en el día de hoy. Hay una escasez de liderazgo, empezando por la casa, que se está manifestando en la sociedad. Y nuestros hijos que no tienen temor, no tienen miedo, están haciendo cosas malas, lo están haciendo por una escasez de liderazgo en la casa. En la casa. Porque los padres están viviendo como si fueran niños, como si fueran juveniles, o como si fueran jóvenes, porque de una u otra manera no supieron quemar su etapa, y hoy ellos están viviendo como si ellos también fueran jóvenes, y lo que están es marcando a los hijos. Abra los ojos, porque el liderazgo comienza desde la casa con nuestros hijos, y de ahí se remonta a nuestra empresa, de ahí se remonta a nuestro ministerio, pero tenemos que comenzar por asumir nuestro liderazgo en casa. Creo que definí claramente lo que es ser un líder. Definí claramente lo que es ser un verdadero líder. Lo que es ser un verdadero líder. Porque tienes un liderazgo por dentro, pero tienes que asumir el papel de líder. Tienes que guiar, tienes que desarrollar actividades para que otros te sigan.
Tienes que ofrecer una continua preparación. Y tienes que dirigirlos, direccionarlos después que ellos se desconecten de ti. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracias por su conexión en este día.